Saludamos al doctor José Antonio Crespo. Vamos a comentar con él lo que ha sucedido en las últimas horas en el estado de Puebla. José Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, este fin de semana estuvo muy movido políticamente para el estado de Puebla, sobre todo para el Movimiento de Regeneración Nacional que lleva a Luis Miguel Barbosa como su candidato a la gubernatura. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena ratificó esta candidatura luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación demandó a Morena para que en un plazo de no más de 48 horas el partido explicara debidamente, fundamentara pues la designación de Barbosa como su candidato a la gubernatura del estado ante la impugnación que presentó Armando Armenta, senador con licencia, quien dice que esa encuesta que marca a Barbosa como el favorito de los morenistas, pues es una encuesta mal hecha, una encuesta a modo. A lo cual el tribunal le dio cabida a la demanda de Armando Armenta y le pidió al Morena que justificara justamente esta operación de la encuesta. Bueno, pues ya el sábado, el comité de Morena, las primeras horas del sábado, Morena entregó el requerimiento y el Consejo del Instituto Electoral en Puebla ratificó ya el domingo la candidatura de Miguel Barbosa para la gubernatura del estado de Puebla, luego de que se fundamentara debidamente la postulación como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En términos legales, bueno, Barbosa no dejó de ser sindicato de la coalición, pero su candidatura, digamos, fue ratificada. Esto es básicamente lo que ha sucedido en las últimas horas. José Antonio, se pone caliente la batalla de Puebla. Sí, fíjate que desde que salió Barbosa, ya habíamos visto ahí un intercambio de reclamos y demás en esta búsqueda de la candidatura una vez que murió la gobernadora Marta Erika Alonso. Sí. Y aquí lo que pasa es que siempre en las contiendas internas de Morena se usan estas encuestas internas que no quedan muy claras, que no se sabe bien cómo se hicieron, que no convencen a los adversarios. Eso es lo que alegaba Armenta, y por eso pedía que se hiciera público, porque él alegaba ser el favorito en las encuestas que él tenía. Y hay que recordar que eso ocurrió también cuando se determinó que iba a ser la candidata por el Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, frente a Ricardo Monreal, que dijo, oigan, yo tengo mis propias encuestas también, cada quien tiene las suyas. Yo tengo mis encuestas en donde yo aparezco en primer lugar, decía Ricardo Monreal. Y en esta no nos las han enseñado, no nos han dicho cómo se hicieron. Dicen que yo estoy en tercero o cuarto lugar. Apareció finalmente en cuarto lugar cuando se dieron a conocer algunos datos ahí. Pero que Ricardo Monreal nunca aceptó que fueran perfectamente fidedignos. E incluso recordemos todavía, si nos vamos un poco más para atrás, Pepe, aquella encuesta para determinar al candidato del PRD, todavía PRD en 2012, candidato presidencial, en donde también a través de una encuesta se decidió que iba a ser López Obrador en lugar de Marcelo Ebrard. Pero fue una encuesta amañada, Pepe. ¿Por qué? Porque habían 5 preguntas. 3 hechas de tal manera que iban a favorecer a López Obrador y 2 preguntas hechas de tal manera que podían favorecer a Marcelo Ebrard y que claramente lo favorecieron. Las 2 que le correspondían a Marcelo Ebrard eran posibilidades de crecimiento y las 3 que le terminaron favoreciendo a López Obrador tenían que ver con el conocimiento real a él, ¿no? Del personaje, claro. Del personaje. Quien ya había sido candidato una vez anterior. Y cierto apoyo en ese mismo momento, pero nunca quedó claro por qué 3 preguntas que claramente iban a favorecer a López Obrador y 2 solamente para Marcelo, porque de lo contrario hubiera habido un empate y quién sabe cómo lo hubieran hecho. Pero desde ahí ya estaba sesgada esa encuesta. Entonces, este método que ha utilizado el PRD primero y ahora Morena nunca ha quedado muy claro. No son encuestas que sean perfectamente confiables, que convenzan al adversario. Y en este caso, en lo de Puebla, pues efectivamente el senador Armenta dijo, no, a ver, esta encuesta a mí no me está convenciendo, porque yo también tengo indicadores de que en algunas de esas preguntas yo estoy por arriba. ¿Por qué decidieron que fuera a final de cuentas Barbosa? Esto es totalmente arbitrario. Y entonces fue al tribunal. A mí me parece que el tribunal, en principio, aceptó este reclamo y dijo, a ver, se tiene que fundamentar, se tiene que probar o se tiene que explicar por qué a final de cuentas se decidió la candidatura de Barbosa. Bueno, no me quedó muy claro a mí que lo que hizo Morena explicara claramente, porque a final de cuentas esto viene de la encuesta, que dijeran
¿De dónde salió la encuesta? ¿Con cuánta gente? ¿Si realmente era fidedigno o no? ¿Cómo estaban las preguntas? ¿Por qué se determinaron que unas preguntas valían más que otras? Porque al final de cuentas eso era lo que estaba en opacidad, eso era lo que no le convenció al senador Armenta. A mí no me pareció, desde mi punto de vista, que haya quedado perfectamente claro. Y en todo caso me pareció que el fallo del tribunal no fue lo suficientemente claro y firme. Yo creo que el fallo del tribunal tenía que haber dicho, a ver, tienen que aclarar total y absolutamente bien la encuesta de donde están determinando la candidatura, porque no está clara, ni su origen, ni cómo le hicieron, todo eso, y así a partir de ello tienen que definir al final de cuentas quién es su candidato. El tribunal no cuestionó la candidatura de Barbosa, eso es cierto, simplemente como que le dio casi nada más el trámite de decir, oigan, pues vuelvan a explicar por qué se queda Barbosa. Pero fíjate, Pepe, a diferencia de lo que está pasando en Puebla, porque Armenta a final de cuentas dijo, no estuve convencido, no me convenció esta encuesta, pero yo me voy a mantener disciplinado. Pero en Baja California, que es donde va a haber la otra gubernatura, ahí sí hubo ruptura, porque uno de los candidatos que no quedó como candidato a Morena se separa y se va por el PRD, Martínez Veloz. No recuerdo. Jaime Martínez Veloz. Se separa y ahí sí ese voto que claramente estaba en favor de Morena, porque el PAN ya les cansó, el PAN está desde el 89, el PAN ya se agotó, ya 30 se desgastó. años. Así es, ¿no? Es una cosa impresionante lo que pasó ahí en el PAN, pero a final de cuentas ya todo indica que ya está desgastado, fue muy mal gobernador, el gobernador saliente, y entonces había un bloque claramente favorable a la izquierda, pero se dividió, uno por el PRD con Martínez Veloz y el otro con el candidato de Morena. Y ahí sí las encuestas están señalando que quién sabe qué vaya a pasar. Ahí sí me parece que hay mayor duda, en todo caso, de cuál va a ser el resultado a partir de las encuestas de hoy en día en Baja California que en Puebla. ¿Por qué? Porque ahí sí, quien perdió la designación de candidato, Jaime Martínez Veloz, no acató y se separó y se rompió. Una ruptura que no se dio en Puebla. Entonces en Puebla, a pesar de todo lo que ha pasado, las encuestas hasta ahora siguen marcando una ventaja en favor de Barbosa. Lo que es evidente entonces es sí una ruptura entre Jacob Polevsky, la presidenta nacional de Morena, y el senador Ricardo Monreal, quien estaba atrás de la postulación de Armando Armenta y quien está atrás de las acusaciones contra Miguel Barbosa, sí. De parte de Alejandro Rojas Díaz Durán, que le levantó un acta ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y otros actos de corrupción. Y lo de la casa que le compró a Miguel de la Madrid. La casa que le compró a Miguel de la Madrid. Todo eso es una guerra obviamente contra Barbosa, pero también contra Jacob Polevsky. Sí. Tan es así que Alejandro Rojas Díaz Durán ha demandado que salga Jacob Polevsky de la presidencia nacional del Comité Ejecutivo de Morena. Sí, hay una confrontación fuerte, no sé si al grado de ruptura, pero desde luego que una confrontación muy fuerte entre Monreal y Jacob Polevsky. Pero Monreal es un poder también. Bueno, por supuesto, es una figura muy poderosa, es una figura muy clave dentro de Morena. Entonces, este conflicto sí es grave. No es solamente la cuestión de la candidatura, aunque ahí se reflejó esta contienda, pero va más allá de lo de Puebla. A lo mejor lo de Puebla ya se solucionó, a lo mejor lo de Puebla ya queda ahí, y es probable que Morena gane, ya veremos qué pasa con las encuestas, pero este conflicto ahí sigue, ese yo creo que va a seguir, va a continuar, porque va más allá de lo de Puebla. Lo de Puebla simplemente reflejó que el conflicto entre Jacob y Ricardo Monreal, entre otros, porque hay otros grupos por ahí también, que están buscando sus respectivas candidaturas para más adelante. Yo creo que eso va a rebasar y a trascender lo de Puebla. Lo vamos a volver a ver, porque lo de Alejandro Díaz Durán, también Rojas, ¿no? Alejandro Rojas Díaz. Pues está buscando la dirigencia del partido, entonces va más allá de lo de Puebla. Vamos a seguir viendo esas tensiones entre Jacob Polevsky y Ricardo Monreal, Pepe. Pues muchas gracias, José Antonio.